Creo que nunca había visto un cocodrilo tan gigante. Fácilmente me puedo imaginar que me meto a nadar y ñénguele de un mordidón. Amigos, amigas, ¿qué más? Pura vida, un día más en Costa Rica. Hoy estamos en el río Tárcoles, en el Pacífico Central, en la provincia de Punta Arenas, y navegaremos en búsqueda de cocodrilos. Me dicen que hay una gran posibilidad de ver cocodrilos, tal vez un 90% de probabilidades. Vamos, aventurémonos y vean acá. No sé, yo me imaginé que íbamos a ir en una lanchita, ¿no? Así incluso como de remo, como la de mi carnal ahí. Yo dije, ahí voy a estar yo, ok, así vamos a estar. No, vaya equivocación. Miren, esta es nuestra lancha, ¿ok? El capitán Juanjo, el subcapitán Chepe y la camarógrafa Arisita aquí. Ah, sí, nos regalaron unos binoculares y estamos muy felices por eso. No, de verdad, somos un crew de 4 y esta es nuestra lancha, ¿ok? Esta es nuestra embarcación, entonces, bueno, no sé. Yo creo que pensaron, viene Luisillo, ha de venir con todo un crew de grabación, ¿no? Digno del Discovery Channel. No, carnal, no. Luisillo se graba a mí mismo con ayuda de Arisita o de quien sea que lo acompañe, no es un crew grande, ¿ok? Pues bueno, vamos a darle. Vamos en búsqueda de lapas, cocodrilos, lo que se ponga en nuestro camino. Qué hermoso, qué rica Costa Rica. ¡Oh, lo borgo! Vean eso, un cocodrilo. Este es un cocodrilo americano. ¡Wow! De tamaño bastante adulto. Miren hasta dónde llega su cola, ¿eh? Se puede... Bueno, no se puede apreciar realmente, pero... ¡Vean eso! ¡Oh, lo borgo! Esta es una hembra, ¿ok? Podemos apreciar que es una hembra por su tonalidad, ¿ok? La tonalidad de su cabeza es un poco más blancuzca. Si fuera un macho sería mucho más verde oscuro, verde pantanoso. Y ¡wow! No sé, extrañamente se ve como tierna, ¿no? ¿No se les hace o...? Como que me cuesta trabajo imaginar que podría arrancarme un brazo, ¿no? Así con la boca cerradita. Se ve incluso como cute, como... Así como la suegra tóxica, ¿no? O bien la novia que de repente puede llegar a ser. Que uno dice, ay, se ve bien tierna, ¿no? Mi suegrita, ay, bien linda, me hizo cafecito. ¡Bum! Vale, le puso laxante a tu café, carnal. Así es más o menos, ¿ok? Más o menos así pasa con esa cocodrila hembra. ¡Wow! Vean qué lindo pajarito. Esa es una garza azul. ¿Ok? Pues sí, evidentemente es azul, como un azul grisáceo, ¿no? Yo lo aprecio desde acá. Un dato curioso de esas aves, que wow, qué bellas son, es que muchas de ellas son migratorias, ¿ok? Pueden venir de Estados Unidos o bien desde Canadá, o sea, han estado volando mucho para estar aquí. Es muy loco eso, ¿no? Uno nunca sabe qué tanto ha viajado alguien, ¿no? Vemos a esa garcita y decimos, ah, qué cute, pero tal vez está cansadísima porque viene volando desde Estados Unidos. Las especies vivas migran, están en constante movimiento, es algo completamente natural, está escrito en la naturaleza. ¡Wow! Vean qué loco. Un cocodrilo ahí chileando con ¿cómo se llama? Una garza azul. Esta es otra, esta es un martinete. Ah, miren, es un martinete cabeza de pinto. Qué chistoso imaginarlos así siendo cuates, ¿no? Me imagino que el cocodrilo ha de bromear un buen, así de, te como, no es cierto. Así de que, te pico con mi diente, es de chill, no te creas. Pero un día le va a dar hambre al cocodrilo y va a acabar comiéndoselo, ¿no? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Serán amigos o lo está acechando? No sé, podría parecer también que lo está medio acechando, ¿no? También consideremos que ese cocodrilo es muy chiquito, es una baba, es un bebecito. Entonces, tal vez todavía no desarrolla ese instinto cazador. Cuando pasen los años, miren, así como te pasó a ti con tu mejor amigo, que creían que eran solo amigos y de la nada un día te habló para intentar meterte en una estafa piramidal en la cual tú acababas perdiendo y él ganaba. Algo así, ¿ok? Algo así yo intuyo que va a pasar entre ese cocodrilo y ese pajarito. Las cosas no van a acabar bien. ¡Wow! Atentos, por favor, atentos, que estamos viendo a Osama, ¿ok? Osama es un cocodrilo famoso de la región, me dicen, por ser uno de los más grandes. ¡Wow! Sí es, pero masivo. Se estima que Osama, aquí nuestro carnal, mide aproximadamente 5 metros. Es un macho, podemos ver evidentemente como su color verde, ok, es más oscuro, es más pantanoso. Y mírenlo, ahí está el carnal. ¡Wow! Su cola, miren, sí es muy masivo. A ver, ojalá tuviera algo para darles una referencia de lo grande que es. Y mírenlo ahí nada más chileando entre el lodo, ¿no? Para que no le dé calor a mi carnal. Hoy estamos muy cerca, ¿es seguro esto, capitán? Oh, no. Oh, no.
Osama dijo, no se me acerquen tanto. No, disculpa, Osama, disculpe usted, caballero Osama. Acaba de comer esto. Disculpe usted. Wow. Acaba de comer, ¿ok? Dijo, estos humanos extranjeros no me atraen estos brothers. Wow, es muy majestuoso cómo se mueve. Y mírenlo ahí, bajo la lluvia, como si nada, chileando. Ese carnal sí podría fácilmente comerse una vaca, ¿eh? O sea, de verdad, se los digo yo que lo estoy viendo aquí en persona. Fácilmente, así de una sola mordida, ya me tragó entero. Seguramente se están preguntando por qué a Osama le pusieron ese nombre. ¿Por qué Osama? Pues porque es difícil de encontrar. Me gustó, muy bien, Capi, muy bien. Así que bueno, esto nos habla de los suertudos que estamos siendo hoy. Miren, ya vimos a 3 cocodrilos, de los cuales uno fue el mismísimo Osama, el inencontrable, que no sé por qué se ve hasta como medio tierno, ¿no? Se ve que es como grandote, da miedo, pero es como medio soso. Algo así como tu amigo el motociclista tatuado que se sabe todas las canciones de RBD. Algo así es el buen Osama, ¿ok? Da miedo, pero tal vez es un tiernito por dentro. Oigan, es impresionante cómo se ve con los binoculares. Estoy intentando con el teléfono hacerles unos videitos y miren que sí tengo lentes de telefoto, solamente son tan pesados que no los traje por baboso, ¿ok? No me voy a justificar. Pero aquí con Osama ante mis ojos digo, wow, ¿cómo no traje uno de mis lentesotes? Aquí miren, les comparto como puedo. Sí es un animal muy majestuoso, ¿ok? Quiero darle un aplauso a Osama por ser tan hermoso, un besito por ser tan grande. Un besito yo creo que no, pero sí, en efecto es una especie imponente, ¿ok? Creo que nunca había visto un cocodrilo tan gigante. Por si se lo están preguntando, un cocodrilo como Osama aquí pesa cerca de 600 kilos, ¿ok? A ver, es un estimado, no es como que alguien lo cargó y lo comprobó, ¿verdad? Pero imagínense, si pesa 600 kilos, ¿cuánto necesita comer nuestro carnal para llenarse, ¿no? Es de verdad algo impresionante. Qué especie tan majestuosa. Estoy de verdad anonadado. Un dato muy cool de Costa Rica y que de hecho explica por qué tan rápido, tan fácil hemos visto tantos cocodrilos, es que cerca del 25% del territorio total del país es cuidado por los parques nacionales. A ver, sé que Costa Rica no es un territorio enorme, pero aún así es un dato muy impresionante. En esto se ha trabajado arduamente, me platican, desde por ahí de los años 70, que incluso propiedades que ya eran de índole privada se han ido recuperando para poder ponerles los cuidados necesarios. Les estoy hablando de que tan solo en esta zona de río que estamos recorriendo se estima que hay más de 800 cocodrilos. Este es un número muy impresionante y se los digo con confianza, pues si ustedes son seguidores activos del canal recordarán que no hace mucho estuvimos por el Amazonas. Créanme que ni por el Amazonas vi tantos cocodrilos y tan fácilmente. ¿Por qué? Pues porque en esa zona en particular en la que estábamos no los cuidan y ustedes mismos los vieron, era de lo más común comérselos, de lo más cotidiano. ¿Qué me cuentan? Que antes de los 70 se comía muchísimo el cocodrilo aquí y llegó a estar en gran peligro de extinción. A ver, esto no significa que hoy por hoy ya no se los coman, obviamente se los siguen comiendo, pero el hecho de que estén tan protegidos ha reducido el impacto muchísimo. Y ojo, no estoy diciendo que comerse a los cocodrilos esté del todo mal. He tenido oportunidad de conocer, por ejemplo, territorios de Florida en Estados Unidos, donde comen mucho cocodrilo, pero son cocodrilos de granja. Creo yo que hay una gran diferencia entre comerse a una especie que es de granja, que se está criando específicamente para su consumo, y comerte a las especies, cazar a las especies que están escasas ya en la naturaleza. De igual manera, cabe recalcar que en Costa Rica todas las especies están muy cuidadas, al grado en que cazar prácticamente cualquier animal es penado con cárcel. Si te ven agarrando un animalito de por ahí, llevándotelo con tu rifle por ahí por el bosque tropical, lo más seguro es que te vayas a la cárcel, con ciertas excepciones. Por ejemplo, hay ciertas palomas en las granjas que son consideradas una plaga porque de hecho hasta se llegan a comer el cultivo. También de venados en muchas partes del bosque hay demasiados, entonces no están tan protegidos. Entonces miren, lo amerita, yo creo que en efecto lo hace. Vaya dato para nada perturbador, vaya dato
esperanzador. ¡Oh, wow! Chequen, justo cuando creímos que ver a Osama había sido algo increíble, que de hecho lo fue, ¿ok? Lo fue. Ahora nos encontramos con Tyson. ¡Hola, Burgo! Estamos muy cerca de Tyson. Tranquilo, Tyson, venimos en son de paz. A ver, no estamos viendo el cuerpo completo de Tyson, pero por el tamaño de su cabeza, sí intuimos que es enorme. Incluso los locales dicen que puede llegar a ser más grande que el mismísimo Osama. ¿Y por qué Tyson? Me imagino porque muerde orejas, ¿o qué? Sí, claro. Claro que sí. Acá mis carnales locales originales con los apodos, me gusta. Osama porque no lo encontramos fácil, el Tyson porque muerde orejas. Ay, miren, allá hay un bebecito, este está más chiquito. Tal vez sea la novia de Tyson o el hijito de Tyson. No, pero es que les repito, es muy impresionante la facilidad con la que estamos viendo cocodrilos. Estuve más de una semana en el Amazonas y no vi ni un cocodrilo más que en reservas naturales. Pero así en la naturaleza no. Y aquí, calen a cuántos estamos viendo muy rápido, muy accesiblemente. Estoy anonadado. Una de las razones por las cuales los guías saben más o menos cuál cocodrilo es cuál y por qué, por ejemplo, no vemos a Osama cerca de Tyson es porque los cocodrilos son muy territoriales y de hecho el territorio de Osama es más atrás, este es el de Tyson, cada uno tiene a sus 10, 12 hembras y más para allá está el territorio de uno que se llama Fidel. Fidel le llaman porque su territorio es una isla, ¿no? Así pues como si fuera Cuba, es una isla más para allá y no sale de su isla. Me cuentan que hace no mucho tiempo unos turistas estaban acá como nosotros y lograron capturar una pelea entre Fidel y Tyson. Y Olo Borgo, de verdad es un muy buen video, gran momento que capturaron. Se volcan, se dan de vueltas, al final ganó Tyson, le mochó un pedazo de cola a Fidel y Fidel tuvo que irse, miren, para su isla de regreso con la cola entre las patas y con la cola incompleta. Entonces, pues sí, son muy territoriales y por eso vemos a un macho y a muchas hembras a su alrededor. Pues amigos, amigas, vaya que la lluvia se ha soltado en demasía. Debemos retornar ya a tierra firme. Esta ha sido una gran aventura. No esperaba ver tantos cocodrilos y vaya que fue algo muy mágico, algo muy mágico. Tan solo una de las muchas cosas mágicas que nos ha enseñado Costa Rica. Nos vemos, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, pura vida.